Crecí en ese valle aislado, y eso significaba aprender a vivir con un tipo de silencio demasiado específico. El pueblo era chico, metido entre cerros escarpados con bosque, que te tapaban el horizonte, y a la gente que vivía ahí le gustaba el aislamiento. Mantenían el pasto bien arreglado, las casas pintadas y, claro, sus secretos bien enterrados. Todos conocían la ley. No estaba escrita en ningún reglamento municipal, pero se les enseñaba a todos los niños en cuanto ellos empezaban a crecer. El paso a la adultez trajo al hombre. El día que cumplí 13 años, mi mamá falleció. El sheriff nos dijo que había resbalado en el barranco empinado que quedaba detrás de nuestra propiedad, pero no dio muchos detalles, y en el servicio el ataúd se mantuvo cerrado. En medio de esa niebla devastadora, mientras todavía olían las flores del funeral en la sala, mi papá se sentó junto a mí en la mesa de la cocina. Parecía más viejo a pesar de sus 40 años, y tenía las manos temblando cuando empujó un vaso de agua hacia mí. Hay algo que empezarás a ver, dijo. Su voz se quebraba, y sus ojos se negaban a mirarme. Él va a estar en el fondo de tu vida. Puede que esté a lo lejos del bosque cuando vuelvas de la escuela, esperando por ti, o que se pare cerca de la ventana mientras lavas los platos. Pero nunca tienes que mirarlo a los ojos, y jamás le dirijas la palabra. Hacerlo es romper el orden de este valle. ¿Quién es él?, le pregunté, con la voz apenas como un susurro. Él es el que te seguirá a partir de ahora, respondió mi papá. Serás la única persona que podrá verlo. Todos tenemos uno. No hablamos de ellos, ni siquiera los miramos. Esa es la única manera en que nos mantenemos a salvo. La realidad de sus palabras me impactaron 3 días después. Caminando de regreso desde la parada del bus, con la grava crujiendo bajo mis tenis, sentí de golpe un aire frío rozándome el cuello. Giré apenas la cabeza y vi que, cerca del viejo roble que quedaba en la esquina de nuestra calle, estaba de pie una figura alta con un abrigo oscuro y pasado de moda. Tenía la cara medio tapada por la sombra de un sombrero de ala ancha, pero su postura era rígida, y toda su atención estaba clavada en mí. Mi corazón quiso salirse del pecho, pero la advertencia de mi papá retumbó en mi cabeza. Forcé la mirada de vuelta a la calle y seguí caminando. Vivir con él se volvió un tormento lento y desesperante. Siempre estaba ahí. Cuando hacía la tarea, él se quedaba en la penumbra del patio trasero. Cuando iba a la tienda, se sentaba en la banca afuera de la entrada. Solo yo podía verlo. La gente caminaba justo por el espacio donde él estaba, sus cuerpos pasando a través de su silueta oscura como si fuera niebla, completamente ajenos a su presencia. Mi papá no llevaba bien la tristeza por la muerte de mi mamá. Con los años, se fue hundiendo cada vez más en el alcohol, se quedaba encerrado en el sótano por las noches, o tirado en el sillón de la sala, ya inconsciente. El olor del whisky barato se volvió una parte permanente de nuestra casa. Dejó de preguntarme cómo estaba, dejó de interesarse por la escuela, y solo hablaba para advertirme cada vez que notaba que mis ojos se quedaban demasiado tiempo viendo los rincones oscuros del patio. Cuando llegó mi último año de preparatoria, la tensión en el pueblo ya había llegado a un punto de ebullición. Uno de mis compañeros de clase, un chico callado que se sentaba atrás de mí, desapareció sin dejar rastro durante un fin de semana. Su casillero quedó lleno de libros, su bicicleta seguía amarrada a la reja de la escuela. Los rumores corrieron por los pasillos como un incendio desenfrenado. Los adultos y ancianos del pueblo hicieron una asamblea urgente en el gimnasio, con los rostros severos bajo las luces brillantes. El director se paró en el podio, con una voz dura. Tenemos que recordarles a todos las reglas de nuestra comunidad. Su compañero desaparecido se olvidó de cumplirlas. Rompió el silencio. No cometan su mismo error. Mantengan la cabeza baja y presten atención a sus estudios. La advertencia no me dejó tranquilo. El chico desaparecido era amigo de mi compañera más cercana, una chica que vivía al final de la calle, tan solo a unas casas de la mía. Después de clases, nos sentamos en la cajuela de mi carro, viendo cómo el sol se escondía detrás de los cerros empinados. Sus papás están completamente destrozados, dijo mi amiga, retorciendo los dedos en la correa de su mochila. Ni siquiera abren la puerta principal. Los del consejo le dijeron a todo el mundo que se mantuvieran lejos de su casa. Deberíamos ir a verlos, dije, únicamente para darles algo de consuelo. No es correcto dejarlos aislados en estas circunstancias. Mi amiga dudó, mirando hacia el bosque oscuro que bordeaba la escuela. Si el consejo nos ve por ahí nos va a ir mal. Entonces iremos de noche, insistí, por el caminito de atrás.
Nos fuimos a la casa del chico desaparecido más tarde esa misma noche, abriéndonos paso por el sendero crecido que quedaba detrás del viejo huerto. La casa estaba a oscuras, y la única luz venía de una sola lámpara en la sala. Cuando tocamos la puerta, su mamá la abrió apenas un poquito, con la cara hueca y pálida. Solo quiero decirles lo mucho que siento que haya desaparecido. Dijo mi amiga, en voz baja. La mamá nos miró por mucho rato, con los ojos brincando a las sombras detrás de nosotros. Al final se hizo a un lado y nos dejó pasar al pasillo polvoriento. Dejó de dormir. Susurró la mamá, y nos llevó a la sala. Se la pasaba mirando la esquina de su cuarto. Le advertimos que lo ignorara, pero siempre decía que el hombre estaba llorando. No paraba de mencionar que el hombre quería decirle algo. ¿De casualidad habrá dejado alguna nota?, pregunté, manteniendo la voz bajita. La mamá negó con la cabeza. El consejo vino y limpió su cuarto. Quemaron sus cuadernos en el patio trasero, pero se les olvidó deshacerse de su viejo libro de biología. Todavía lo tengo en el closet. Mientras mi amiga hablaba con la mamá, yo me fui a escondidas por el pasillo, hasta el cuarto del chico. La puerta no tenía seguro. La habitación estaba totalmente vacía, solo quedaba un colchón viejo y una pila de papeles de la escuela tirados. Al entrar, me inundó una incomodidad extrema, como si aquel consejo simplemente hubiera borrado la existencia de aquel joven, sin dejar alguna prueba de que él alguna vez estuvo vivo. Tal vez todos estamos destinados a esto, pensé en mis adentros. En la parte de atrás del closet, medio escondido debajo de una tablita floja del piso, encontré el libro de biología. Entre la contraportada venía una sola hoja de un cuaderno, medio quemada. La letra era desesperada, y la tinta se corría. Quiere que lo siga al fondo del bosque, decía la nota. No se ve enojado. Me asentó con la cabeza. Creo que quiere mostrarme cómo acabar con esta locura. Si no vuelvo, ten en cuenta que fui a buscar el origen. Hoy voy a mirarlo a la cara. Me temblaron las manos cuando doblé el papel y lo guardé en el bolsillo. Volví a la sala, agarré a mi amiga, y salimos de la casa por la puerta trasera. Mientras caminábamos por el huerto oscuro, saqué el papel y se lo enseñé debajo de la luz de mi celular. Voy a hacerlo, dije. Mi amiga se detuvo en seco, su cara se puso pálida con la luz azul de la pantalla. ¿Eres idiota? ¿No viste lo que le pasó? Él ya no está. Nos pasamos cada segundo de nuestras vidas con miedo, fingiendo que no los vemos. Mi papá se está alcoholizando hasta morirse por culpa de este pueblo. Mi mamá está muerta por culpa de este pueblo. Quiero saber la verdad. Sabes las consecuencias de mirarlo fijamente. Puedes terminar muerto. Dijo ella, con la voz subiendo en pánico. Y claro que el consejo no va a dejar que la gente rompa la ley así nada más. Si haces esto, yo no puedo ayudarte. Y no pienso participar en tu misión para quitarte la vida. Está bien, descuida, no lo haré, le mentí. Ella respiró profundo y dijo. Prométemelo. No puedo perder a un amigo más. Fue ahí cuando ya no pude hacerlo. Me quedé callado por un momento que se sintió más como una eternidad, solo mirándola a través de sus ojos, hasta que vi una pequeña lágrima recorrer su cara. Y de repente, ella se dio la vuelta y corrió de regreso hacia su casa, dejándome solo bajo las ramas oscuras de los manzanos. Volví caminando a mi patio vacío. Él me estaba esperando. Aquella figura etérea estaba cerca de la reja oxidada del jardín, su silueta alta y oscura perfectamente quieta contra la bruma gris de la tarde. Mi papá estaba tirado inconsciente en el piso de la cocina, dentro de la casa. Una botella vacía de Bourbon descansaba cerca de su mano. Nadie me iba a salvar. Nadie iba a salvar a este pueblo. Respiré hondo, bajé por los escalones de madera del porche y me fui directo hacia la reja. Me detuve a 3 pies de la figura alta. Por primera vez en mi vida, levanté el mentón y miré directo a su cara. Debajo de la sombra de su sombrero, su piel era increíblemente pálida, casi translúcida. Sus ojos eran oscuros, hundidos, y llenos de una tristeza profunda. Te veo, dije claramente. Al principio no pasó nada. Luego, la postura rígida del hombre se rompió de golpe. Un ruido fuerte y húmedo de crack resonó por todo el patio, como ramas secas partiéndose bajo una bota. Se lanzó. Su cuerpo se alargó, retorciéndose por encima del hierro oxidado de la reja con una velocidad imposible. Sus manos, pálidas y grises, se cerraron sobre mi garganta antes de que yo ni pudiera parpadear. El contacto fue inmediato,
sus heladas manos me quemaban con un frío penetrante que se asentaba por toda mi garganta, la sensación me dejó los pulmones trabados al instante, sin poder respirar en absoluto. Se me doblaron las piernas, pero él me sostuvo, elevándome por encima del suelo con el agarre. Su sombrero cayó hacia la tierra del jardín. La cara de abajo era una pesadilla. La boca se le abrió completamente, abierta de par en par como la quijada de una serpiente que dejaba ver una garganta oscura cubierta con tierra negra y húmeda. Desde su pecho salió un resoplido ronco, como si le faltara el aire, ese sonido escupió polvo en mis mejillas. Los ojos, que antes estaban escondidos, se abrieron en cuencas profundas y vacías, como si le arrancaran todo rastro de luz. Mi vista empezó a oscurecerse por los bordes. Mis pulmones gritaban por aire, pero cada vez que intentaba inhalar, el esfuerzo era simplemente inútil. Aún así, no cerré los ojos. Me negué a apartar la mirada. Miré directamente al vacío de su cara, aguantando su mirada perdida y muerta con una determinación desesperada y furiosa. La criatura quedó estática. Las articulaciones que crujían se quedaron en silencio. Poco a poco, el vacío oscuro de sus ojos se fue retirando, reemplazado por los ojos pálidos y hundidos de un ser humano. La quijada, descoyuntada, hizo un pequeño crack y volvió a su lugar. El agarre sobre mi garganta aflojó, sus dedos se deslizaron con suavidad hasta mi clavícula y luego me soltó del todo. Me desplomé de rodillas en la tierra, jadeando, buscando aire con desesperación. Cuando miré hacia arriba, el espectro aterrador ya no estaba. El hombre volvió a estar ahí, con el sombrero de nuevo en la cabeza, mirándome desde arriba. Lentamente, apareció en sus labios una sonrisa suave, triste, casi rota, una sola lágrima rodó por su mejilla pálida. Asintió una vez, con un movimiento lento y deliberado, y se giró hacia el sendero oscuro que se metía al bosque detrás de mi casa. Dio unos pasos y luego se detuvo, volviendo la cabeza sobre el hombro. De alguna manera supe que quería que yo lo siguiera y así fue. Lo seguí dentro de las profundidades del bosque, pasando los límites de nuestra propiedad, hacia un lugar donde los árboles crecen tan pegados que la luz de las estrellas no alcanza el suelo. Caminamos casi una hora en silencio, lo único que se escuchaba era el roce de mis propios pasos. Al final, llegamos a un claro escondido. En el centro del claro había dos tumbas simples, sin nombre. Eran solo montículos de tierra suave, cubiertos de hiedra silvestre y musgo húmedo. El hombre se detuvo en el borde de los montículos. Señaló con su dedo largo y pálido hacia el suelo, y luego me miró, volviendo a sentir. Quería que yo las tocara. Me arrodillé en la hierba mojada, con el corazón a mil, y hundí las palmas en la tierra húmeda de las tumbas. Una sacudida violenta de calor me subió por los brazos. El bosque desapareció, y mi mente fue arrastrada a un torrente de visiones vívidas y abrumadoras. Vi el valle, pero algo dentro de mí sabía que no era el mismo valle que conocía o por lo menos no era la misma época. Las casas eran distintas, estaban hechas con madera y piedra cortada a lo bruto. Las calles estaban llenas de lodo espeso. La gente estaba falleciendo cruelmente sobre el suelo sucio e inmundo, agarrándose el pecho y jadeando desesperadamente por aire. Una plaga terrible se estaba llevando el asentamiento, volviendo el agua amarga y el aire tóxico. Luego vi a una mujer joven y a su esposo. Los dos eran doctores y trabajaban sin parar en una pequeña clínica de madera. Hervían hierbas, lavaban las heridas de los enfermos y trataban de aliviar el dolor enorme de un pueblo que se estaba muriendo. No pedían dinero, lo único que querían era salvar a la gente. Pero el miedo a la plaga convirtió a los habitantes del pueblo en monstruos. Vi a una multitud enojada arremolinándose en la plaza. Un líder local, con la cara torcida de odio, señaló con el dedo hacia la clínica de madera. Ellos trajeron la enfermedad. Están practicando magia oscura. Son brujos. Ellos son los que causaron esta plaga. Gritó. La multitud se abalanzó sobre la clínica. Sacaron a la joven doctora al lodo, le amarraron las muñecas con gruesas cuerdas. Su esposo alcanzó a escapar por una ventana trasera, huyendo al oscuro bosque. Yo los observaba desde los ojos de él, escondido detrás de los árboles. Él lloraba desconsoladamente en silencio, mordiéndose su propia mano para ahogar los gritos, mientras la turba amarraba a su esposa a una estaca pesada de madera en el centro de la plaza. Amontonaron leña seca alrededor de sus pies y le prendieron fuego. Los gritos de ella resonaron por el valle conforme las llamas subían. Sus ojos estaban clavados en el bosque oscuro, donde sabía que su esposo se escondía. La visión cambió abruptamente. El esposo estaba dentro de una caverna fría y oscura, bien abajo de la montaña. Se consumía por la tristeza y la locura.
Usó un cuchillo filoso para herirse la propia mano, dejando que la sangre gotease sobre el piso de piedra mientras dibujaba un círculo grande. En la otra mano sostenía un libro extraño de cuero, y leía en voz alta desde las páginas amarillentas. Si nos van a castigar por algo que no hicimos. Susurró, con la voz temblando entre una mezcla de tristeza y rabia. Entonces yo los castigaré por algo que sí haré, y al menos moriré haciéndolo para maldecirlos. Cada alma en este valle cargará con los pecados de sus antepasados. Cada persona de este lugar temerá la crueldad que ellos mismos se buscaron. Pero cuando terminó las últimas palabras del ritual, el sonido de gritos rebotó desde la entrada de la cueva. La multitud ya lo había rastreado. Se lanzaron al interior con palas y tenedores de hierro, clavando una herramienta filosa directamente en su pecho antes de que alcanzara a cerrar el círculo. Murió con la maldición incompleta, amarrando su espíritu al plano físico del valle. Él se había convertido en el hombre que seguía a cada persona de este lugar, una sombra permanente, atormentadora y atada a este plano, sin descanso y sin paz, reducido únicamente un alma forzada a seguir a cada descendiente de la turba, manteniendo el recuerdo de su crimen vivo en un ciclo de tormento silencioso. Yo volví a la realidad con un jadeo violento, se me resbalaban las manos de la tierra mojada de las tumbas. Estaba recostado boca arriba en el pasto. El cielo todavía estaba oscuro, y mi papá estaba arrodillado a mi lado, sujetándome los hombros. Tenía la cara increíblemente pálida, y su ropa olía a alcohol y a tierra. Levántate. Me susurró, la voz se le notaba desesperada mientras me jalaba para que me pusiera de pie. Tenemos que irnos. Ya. ¿Qué estás haciendo aquí?, le pregunté, con la cabeza dándome vueltas. Estaba completamente confundido, como si me hubieran despertado de un largo sueño. ¿Cómo me encontraste?, Tú, amiga. dijo mi papá, arrastrándome entre los árboles hacia su vieja camioneta estacionada en el camino de tierra del aserradero. Estaba asustada y le contó a sus papás lo que ibas a hacer. Ellos llamaron al consejo del pueblo. Están viniendo para tratar contigo. No entiendo, dije, tropezando con una raíz. ¿Tratar conmigo? ¿Por qué?, Ellos mataron a tu mamá por lo mismo. dijo mi papá, apretando más fuerte mi brazo. Ella miró a su seguidor. Quería ayudarlo. El consejo se enteró, la metieron al bosque y la enterraron viva para purificar la maldición del pueblo. En ese entonces yo era un cobarde. No pude detenerlos. Lo siento tanto. Mi propia cobardía me empujó a la bebida. Pero ahora no voy a permitir que suceda de nuevo. No voy a permitir que te lleven a ti también. Llegamos al carro, y él me empujó al asiento del copiloto, cerrando la puerta de un golpe. Se subió al asiento del conductor, arrancó el motor y metió la marcha justo cuando una docena de rayos brillantes de linternas atravesaron los árboles detrás de nosotros. Ellos merecen esta maldición, dijo mi papá. Los nudillos se le pusieron blancos mientras agarraba el volante y manejaba la camioneta con total imprudencia por el camino angosto y lleno de baches de la montaña. Todo este valle está construido sobre crímenes y matanzas. Aquí la gente se ha pasado un siglo ofreciendo a sus propios hijos solo para mantener un secreto que ni siquiera entienden. ¿Y qué vamos a hacer?, pregunté, mientras me empezaba a brotar un sudor frío por la frente por culpa del pánico. Yo hice un trato con mi seguidor hace años. Dijo mi papá, sin despegar la vista de la carretera oscura. Descubrí cómo terminar el ritual de aquel doctor. La maldición estaba hecha para liberar la plaga real que ellos temían desde hace un siglo, pero quedó incompleta cuando llegaron por él. Pasé años investigándola en el sótano, pero no pude. Siempre pensé que tal vez tú podrías vivir, que nadie más tendría que ser ofrecido al consejo, pero ahora tengo que hacerlo para salvarte. Pisó el freno en una intersección oscura cerca del límite con la carretera estatal. Se estiró a través del tablero y abrió mi puerta del copiloto. Bájate y corre hacia la carretera. Me ordenó. Llama a mi teléfono. Mantén la línea abierta. Corre lo más rápido que puedas. No lo haré, no voy a dejarte, grité. Agarré a mi padre del brazo. Tienes que venir conmigo, podemos escapar juntos. Si voy contigo nunca estaremos a salvo. Van a rastrear este carro, dijo mi papá, su voz ahora era más suave. Me tocó suavemente el hombro con la mano. Tengo que regresar a la casa. El círculo ya está listo en el sótano. Tengo que terminar el ritual para acabar con este pueblo de una vez por todas. Si no lo hago, ellos te buscarán hasta el fin del mundo. Es hora. Corre.
Me empujó fuera del carro. Caí en el acotamiento de grava, me raspé las rodillas, mientras él cerraba la puerta de golpe y giraba las llantas, llevando la camioneta de vuelta hacia arriba de la montaña, rumbo a nuestra casa. Yo me incorporé como pude, apretando mi teléfono en la mano, y empecé a correr por la carretera oscura debajo de los pinos que se alzaban como sombras. Después de un rato de correr, simplemente me detuve. No podía continuar con el peso de saber lo que podrían estarle haciendo. El teléfono vibró y se encendió, ya estaba sonando. Marqué el número del teléfono de mi padre, luego presioné el botón de altavoz, y me quedé con la pantalla pegado al pecho mientras corría. Estoy en el sótano. La voz de mi papá salió por el otro lado, calmada y clara a través del altavoz, a pesar del ruido. El círculo ya está activo. Por teléfono se oyó fuerte el sonido de la puerta principal rompiéndose al abrirse. Gritaban voces por el fondo. Está en el sótano. Rugió una voz. Mi papá empezó a cantar. Era el mismo idioma bajo y gutural que había escuchado del doctor en mi visión. Deténganlo. Gritó otra voz. Un disparo fuerte rompió la conexión. Después, escuché a mi papá soltando un grito agudo de dolor al respirar. Pero no se detuvo. Siguió cantando, su voz se fue volviendo más débil, aunque con cada sílaba se notaba más decidido. Acaba con él. Escuchaba por el teléfono mientras un llanto desconsolador se apoderaba de mí. Corrí lo más rápido que mis piernas me dejaban hacia las luces lejanas de una parada de camiones. Al otro lado de la línea, los gritos de la gente del pueblo cambiaron de repente. La rabia en sus voces se volvió confusión y luego terror. Pude escuchar a varias personas toser desenfrenadamente. Era un sonido húmedo y sofocante, exactamente como el de mi visión. Empezaron a jadear por aire, con los pulmones llenándose de la plaga antigua que habían guardado por más de un siglo. Uno por uno, los sonidos de ahogo se fueron apagando hasta quedar en completo silencio. El último sonido que alcancé a oír antes de que la línea se muriera por completo fue el de mi papá exhalando una última respiración tranquila. Eso fue hace 5 años. Nunca volví a ese valle. La policía estatal encontró todo el pueblo muerto por un brote repentino, altamente concentrado, de una infección pulmonar rara. La zona quedó en cuarentena permanente. Nunca me encontraron, y me encargué de que así fuera. Ahora vivo en una ciudad grande, a cientos de millas de ahí. Tengo un trabajo decente de oficina, un departamento tranquilo en el 3er piso, y estoy saliendo con una chica amable que me apoya. No sabe absolutamente nada sobre mi pasado. Me he pasado cada día intentando olvidar el olor de los pinos y la sombra del hombre que sigue. Pero hace 3 días, el aire frío regresó. Estaba sentado en mi sala, viendo cómo mi pareja cocinaba la cena. El olor al ajo y al aceite de oliva llenaba el lugar. El departamento se sentía tibio y seguro, como si nada pudiera pasar. Miré hacia el pasillo oscuro que llevaba a nuestro cuarto. Ahí, junto al perchero, perfectamente quieto en las sombras, había un seguidor nuevo. Es pálido, con una mancha oscura y húmeda extendiéndose por el pecho de su camisa de franela desteñida. Sus ojos inyectados de sangre están clavados totalmente en mí, llenos de una tristeza profunda y silenciosa. Es mi papá, y ahora no sé qué hacer.